En el territorio invisible donde el pensamiento aún no ha tomado forma y la palabra todavía no ha elegido un sonido, Géminis despierta. No lo hace como un trueno ni como un amanecer evidente, sino como una vibración sutil que recorre lo desconocido. Allí, en ese espacio que muchos temen por no poder nombrarlo, comienzan los milagros. Géminis pertenece al umbral, al instante previo a la certeza, al momento exacto en que una idea puede transformarse en destino. Regido por el aire y por el movimiento perpetuo, Géminis no camina, danza entre posibilidades. Su naturaleza es doble no por contradicción, sino por amplitud. Donde otros signos ven un solo camino, Géminis percibe senderos paralelos, puertas ocultas, atajos que solo se revelan a quienes se atreven a explorar sin garantías. En lo desconocido, Géminis no encuentra amenaza, sino materia prima. El misterio es un lenguaje familiar, un terreno fértil donde la curiosidad se convierte en fuerza creadora. Desde una perspectiva astrológica, Géminis encarna la mente cósmica en expansión. Es el mensajero de los dioses antiguos, el puente entre mundos, el traductor de lo invisible en palabras humanas. Cada milagro asociado a este signo nace de la conexión inesperada, unir ideas distantes, personas opuestas, tiempos que parecían no coincidir. Nada es casual cuando Géminis interviene, todo es sincronicidad disfrazada de azar. En la épica del zodiaco, Géminis no es el guerrero que conquista con espada ni el rey que gobierna desde un trono. Es el viajero incansable, el cronista de lo imposible, el estratega que vence cambiando las reglas del juego. Su heroísmo reside en la adaptabilidad, en la rapidez mental, en la capacidad de reinventarse cuando el mapa deja de servir. Allí donde el camino desaparece, Géminis inventa alas. Lo desconocido es un océano, y Géminis aprende a navegarlo leyendo las corrientes invisibles. Cada duda se transforma en pregunta fértil, cada error en información valiosa, cada silencio en una señal. Los milagros no llegan como regalos caídos del cielo, sino como revelaciones súbitas que recompensan la exploración constante. Géminis entiende que la verdad no es fija, que evoluciona, y que solo quien se mueve con ella puede alcanzarla. La motivación geminiana nace del asombro. El mundo nunca es lo suficientemente pequeño ni lo suficientemente explicado. Siempre hay algo más allá, otra versión, otra historia esperando ser contada. Esa inquietud es la chispa que enciende transformaciones profundas. En el terreno de lo desconocido, Géminis siembra palabras, ideas, encuentros, y de esa siembra brotan milagros cotidianos, una conversación que cambia una vida, una intuición que abre un futuro, una decisión tomada en el momento exacto. Astrológicamente, Géminis recuerda que el destino no está escrito en piedra, sino en aire. Puede reescribirse, reinterpretarse, resignificarse. Lo desconocido no es vacío, es potencial puro. Allí, donde no hay certezas, la mente geminiana encuentra libertad. Y en esa libertad, la magia ocurre. No una magia grandilocuente, sino la que transforma lo ordinario en extraordinario a través de la comprensión. Así, Géminis avanza como una constelación viva, iluminando zonas que parecían oscuras, demostrando que los milagros no siempre rugen, a veces susurran. Y solo quien escucha con atención, quien se atreve a explorar sin miedo a cambiar de opinión, descubre que en lo desconocido no hay pérdida, sino expansión. Allí, Géminis cumple su destino eterno, convertir el misterio en movimiento y el movimiento en revelación. Más allá de la curiosidad y del movimiento visible, existe un plano más profundo donde Géminis actúa como alquimista del tiempo. No solo se desplaza entre ideas, sino entre momentos. Percibe el pasado como memoria viva y el futuro como hipótesis flexible, y en ese cruce logra alterar el presente. Allí surge un milagro menos evidente, la capacidad de resignificar la historia personal y colectiva. Géminis no queda atrapado en lo que fue, toma los fragmentos del ayer y los reorganiza hasta que adquieren un nuevo sentido. En lo desconocido del tiempo interior, la mente geminiana sana lo que parecía irreversible. En la épica silenciosa del signo, la dualidad se convierte en rito de integración. Las dos caras no luchan entre sí, dialogan. Luz y sombra intercambian información. La duda no es enemiga de la fe, sino su complemento. Este equilibrio dinámico permite a Géminis caminar por territorios psíquicos donde otros se fragmentan. El milagro aquí es la coherencia en medio del cambio, la identidad que se mantiene viva sin volverse rígida. En lo desconocido del propio ser, Géminis descubre que no hay contradicción, solo evolución.
Desde una visión astrológica más sutil, Géminis gobierna los hilos invisibles de la comunicación energética. Cada palabra emitida es una vibración que puede construir o transformar realidades. No se trata solo de hablar o escribir, sino de invocar. El lenguaje, en manos de Géminis, se vuelve un acto mágico. Un pensamiento bien formulado abre caminos, una frase dicha en el instante preciso altera destinos. Así, los milagros se manifiestan como acuerdos invisibles entre almas, como mensajes que llegan cuando ya no se esperaba respuesta. En el plano épico, Géminis es también guardián del caos creativo. Allí donde todo parece disperso, reconoce patrones ocultos. No necesita orden previo, lo genera mientras avanza. Esta capacidad lo convierte en explorador de lo improbable, en quien se adentra en sistemas colapsados para extraer de ellos nuevas formas de armonía. El milagro no es evitar el caos, sino atravesarlo sin perder la lucidez, saliendo de él con un conocimiento que antes no existía. Existe además un don poco nombrado, la risa como fuerza cósmica. Géminis comprende que la ligereza no es superficialidad, sino sabiduría ancestral. Reír ante lo desconocido desactiva el miedo, flexibiliza el espíritu y abre portales internos. En esa vibración elevada, los milagros fluyen con mayor facilidad. Lo pesado se vuelve manejable, lo imposible se relativiza, lo rígido se quiebra sin violencia. En el terreno de la motivación profunda, Géminis enseña que no hay un solo propósito definitivo. El sentido de la existencia puede cambiar, multiplicarse, renovarse. Esta visión libera de la presión del destino único y permite vivir como una obra en permanente reescritura. El milagro aquí es la libertad interior, la posibilidad de elegir una y otra vez, incluso cuando las circunstancias parecen cerradas. Astrológicamente, Géminis también custodia los umbrales del aprendizaje eterno. Nunca se llega al final del conocimiento, y eso no es una carencia, sino una bendición. En lo desconocido del saber infinito, la mente se mantiene joven, alerta, despierta. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas internas, no como interrogantes angustiantes, sino como invitaciones a expandirse. Así, en capas cada vez más sutiles, Géminis revela que los milagros no siempre transforman el mundo exterior de inmediato. Muchos ocurren en planos invisibles, una percepción que se amplía, un miedo que se disuelve. En las capas más elevadas del simbolismo zodiacal, Géminis actúa como guardián de los portales invisibles entre lo consciente y lo inconsciente. Allí donde los sueños aún no han sido interpretados y las intuiciones parecen fragmentos sin forma, la energía geminiana se mueve como un viento inteligente que ordena sin imponer. El milagro que nace en ese territorio es la revelación súbita, la comprensión que no proviene del esfuerzo, sino de la apertura. En lo desconocido del mundo interior, Géminis traduce símbolos en sentido y convierte señales dispersas en mapas de orientación. Existe también una dimensión épica relacionada con la velocidad del alma. Géminis no espera a que la realidad se solidifique, se adelanta a ella. Percibe los cambios antes de que sean visibles y actúa cuando otros aún dudan. Esta anticipación no surge de la ansiedad, sino de una afinación natural con los ritmos del cosmos. El milagro aquí es la sincronía perfecta, llegar antes del colapso, hablar antes del silencio definitivo, elegir antes del estancamiento. En lo desconocido del porvenir, Géminis no adivina, lee las corrientes. Desde la astrología más profunda, Géminis representa el principio de la multiplicidad sagrada. Nada existe aislado. Todo está interconectado por hilos sutiles de información. Este signo percibe esas redes invisibles y se mueve dentro de ellas con naturalidad. Los milagros aparecen como encuentros improbables, coincidencias cargadas de sentido, cruces de caminos que parecen casuales pero responden a una inteligencia mayor. En lo desconocido de las relaciones humanas, Géminis activa puentes donde antes solo había distancia. La épica geminiana también se manifiesta en la capacidad de renacer mentalmente. Cuando una idea muere, otra surge. Cuando una identidad se vuelve estrecha, se abandona sin drama. Esta muerte simbólica constante evita la fosilización del espíritu. El milagro no es sostener una forma para siempre, sino tener el coraje de soltarla cuando deja de servir. En lo desconocido del desapego, Géminis encuentra ligereza y poder. Hay un aspecto menos visible, pero fundamental, la escucha. Géminis no solo emite mensajes, capta frecuencias. Escucha lo que no se dice, lo que se filtra entre palabras, lo que vibra en el ambiente. Esta escucha profunda permite actuar con precisión casi quirúrgica.
El milagro se manifiesta como comprensión empática, como la palabra justa que calma, impulsa o despierta. En lo desconocido de las emociones ajenas, Géminis se mueve con respeto y agilidad. En el plano motivador, Géminis enseña que el cambio no es traición a la esencia, sino fidelidad a la vida. Permanecer igual cuando todo se transforma es una forma de desconexión. El milagro del cambio consciente es recuperar el entusiasmo, sentir que cada etapa trae un lenguaje nuevo que aprender. En lo desconocido de cada transición, Géminis no pierde energía, la renueva. Astrológicamente, este signo también gobierna la chispa del ingenio creativo. Ideas que surgen de manera espontánea, soluciones que rompen esquemas, asociaciones mentales que otros no perciben. El milagro aquí es la innovación que nace sin violencia, la evolución que no destruye, sino que integra. En lo desconocido de la creación, Géminis demuestra que pensar diferente no es riesgo, sino expansión. En planos aún más sutiles, Géminis custodia la memoria del alma viajera. Aquella que ha sido muchas cosas, en muchos tiempos, y que no se limita a una sola historia. Esta memoria despierta una sensación de familiaridad ante lo nuevo, como si lo desconocido ya hubiese sido visitado antes. El milagro se expresa como confianza innata, como la certeza de que siempre habrá recursos internos para adaptarse. Así, capa tras capa, Géminis revela que lo desconocido no es un vacío hostil, sino un espacio vivo, lleno de mensajes, posibilidades y puertas ocultas. Cada milagro surge cuando el movimiento se encuentra con la conciencia, cuando la curiosidad se une a la valentía. En ese flujo constante, Géminis cumple su función cósmica, mantener al universo despierto, en diálogo permanente consigo mismo, recordando que la vida no se detiene, se transforma. En la vastedad del entramado celeste, Géminis también actúa como custodio del umbral entre el conocimiento racional y la sabiduría instintiva. No separa mente y espíritu, los hace conversar. En ese diálogo silencioso surge un milagro poco reconocido, la intuición lúcida, aquella que no se impone como un relámpago irracional, sino que se integra de manera natural al pensamiento. En lo desconocido de las decisiones complejas, Géminis permite avanzar sin romper la coherencia interna, confiando en una inteligencia que no necesita demostrarse para ser real. En el plano épico de la conciencia, Géminis representa al héroe del lenguaje interior. Cada pensamiento es una batalla ganada o perdida, cada creencia una estructura que puede liberar o limitar. Este signo posee la capacidad de reescribir los relatos internos que sostienen la realidad. El milagro ocurre cuando una historia antigua deja de definir el presente. En lo desconocido de la mente profunda, Géminis libera narrativas obsoletas y abre espacio para versiones más amplias del ser. Astrológicamente, Géminis gobierna la respiración simbólica del alma. Inspirar nuevas ideas, expirar viejos condicionamientos. Este ritmo constante impide el estancamiento emocional y mental. El milagro aquí es la renovación continua, la sensación de estar vivo incluso en medio de la incertidumbre. En lo desconocido de los ciclos vitales, Géminis recuerda que todo proceso necesita aire para evolucionar. Existe una épica sutil en la forma en que Géminis atraviesa la fragmentación. Donde otros ven dispersión, este signo reconoce semillas. Cada fragmento contiene información valiosa. Nada se pierde. El milagro es la recomposición creativa, la capacidad de tomar piezas aparentemente inconexas y formar con ellas una visión inédita. En lo desconocido del caos aparente, Géminis descubre orden dinámico. Desde una perspectiva motivadora, Géminis encarna el coraje de no saber. No se aferra a certezas artificiales para sentirse seguro. Confía en su habilidad para aprender sobre la marcha. El milagro de esta confianza es la audacia serena, la capacidad de avanzar incluso cuando el mapa no está completo. En lo desconocido del primer paso, Géminis encuentra impulso, no miedo. En planos más elevados, este signo también custodia el intercambio entre dimensiones simbólicas. Lo visible y lo invisible se comunican a través de señales sutiles, sincronicidades, ideas recurrentes, encuentros significativos. Géminis reconoce estos mensajes y los integra sin fanatismo ni negación. El milagro es la lectura consciente de la realidad, donde nada es exagerado ni descartado. En lo desconocido de las señales del universo, Géminis actúa como intérprete fiel. La épica geminiana se expresa igualmente en la ligereza estratégica. No todo se enfrenta con peso ni solemnidad. A veces, la flexibilidad vence donde la fuerza fracasa.
El milagro de la ligereza es la capacidad de atravesar situaciones densas sin quedar atrapado en ellas. En lo desconocido de los conflictos, Géminis se desliza, aprende y transforma sin perder vitalidad. Astrológicamente, Géminis también rige el despertar de la conciencia colectiva a través del intercambio. Ideas compartidas, pensamientos que se expanden, palabras que viajan más allá de su origen. El milagro ocurre cuando una chispa mental se convierte en movimiento social o espiritual. En lo desconocido de la influencia invisible, Géminis demuestra que una sola idea puede alterar un sistema entero. En una dimensión aún más profunda, Géminis conecta con la noción de eternidad móvil. Nada permanece igual, pero nada desaparece del todo. Todo se transforma y se transmite. El milagro es la continuidad en el cambio, la sensación de pertenecer a un flujo mayor que no exige rigidez para sostenerse. En lo desconocido del sentido último, Géminis no busca respuestas finales, se mantiene en diálogo permanente con el misterio. Así, la energía geminiana continúa expandiéndose como un viento consciente que no arrasa, sino que despierta. Cada aspecto no desarrollado se revela como una nueva capa de significado, una invitación silenciosa a moverse, a pensar, a escuchar, a transformar. En lo desconocido, Géminis no se pierde, se multiplica, recordando que los milagros no siempre se manifiestan como rupturas espectaculares, sino como cambios internos que, con el tiempo, lo transforman todo. En una región aún más profunda del arquetipo geminiano habita la relación con el silencio. Aunque se asocia a Géminis con la palabra, el pensamiento y el intercambio, existe un milagro oculto en su capacidad de callar en el instante exacto. No todo debe ser dicho de inmediato. El silencio consciente se convierte en un espacio de gestación donde la idea madura antes de nacer. En lo desconocido de la pausa, Géminis descubre que la quietud también es movimiento, y que escuchar el vacío permite oír verdades que el ruido no deja emerger. Desde la astrología espiritual, Géminis también se vincula con la ética del conocimiento. Saber no es acumular información, sino comprender la responsabilidad que conlleva transmitirla. Cada palabra tiene peso energético, cada idea compartida modifica el entorno. El milagro aquí es la conciencia del impacto invisible. En lo desconocido del efecto que una acción mental puede generar, Géminis aprende a elegir con precisión, convirtiendo la inteligencia en servicio y no en dispersión. En la épica interior del signo se manifiesta la transformación de la sombra. La inquietud excesiva, la duda constante o la fragmentación mental no son debilidades finales, sino materias primas alquímicas. Cuando se integran, se convierten en agudeza, discernimiento y apertura. El milagro surge cuando lo que parecía inestabilidad se revela como sensibilidad extrema a los cambios del entorno. En lo desconocido de las propias contradicciones, Géminis encuentra maestría. Existe además una conexión profunda con el cuerpo como transmisor de información. El sistema nervioso, la respiración, el movimiento ligero son canales por donde circula la energía geminiana. El milagro corporal es la capacidad de liberar tensión a través del movimiento consciente, de permitir que el pensamiento fluya sin quedarse atrapado. En lo desconocido de la relación entre mente y cuerpo, Géminis enseña que el equilibrio no se fuerza, se sincroniza. En el plano épico colectivo, Géminis actúa como despertador de conciencias dormidas. No impone verdades, las sugiere. No destruye sistemas, los cuestiona hasta que se transforman desde dentro. El milagro es el despertar gradual, la revolución silenciosa que comienza con una idea compartida en el momento adecuado. En lo desconocido de los cambios sociales profundos, Géminis siembra semillas que germinan a largo plazo. Astrológicamente, este signo también custodia el arte de la traducción entre mundos aparentemente incompatibles. Ciencia y espiritualidad, lógica y poesía, razón y misterio encuentran un punto de encuentro en su energía. El milagro es la integración de opuestos que antes se excluían. En lo desconocido de las divisiones humanas, Géminis actúa como mediador cósmico. Hay una épica particular en la manera en que Géminis enfrenta la crisis. Cuando las estructuras se desmoronan y las certezas desaparecen, su adaptabilidad se convierte en salvavidas. El milagro no es evitar la caída, sino encontrar nuevas formas de sostenerse en pleno movimiento. En lo desconocido de los momentos límite, Géminis recuerda que siempre existe una alternativa no considerada. Desde una perspectiva motivadora profunda, Géminis encarna la esperanza inteligente. No una fe ciega, sino una confianza basada en la capacidad de aprender, reinterpretar y recomenzar.
El milagro es la resiliencia mental, la habilidad de levantarse no repitiendo lo anterior, sino creando algo distinto. En lo desconocido del después, Géminis no reconstruye el pasado, inventa futuro. En planos más sutiles, la energía geminiana conecta con la noción de destino flexible. Nada está completamente sellado. Existen nodos, posibilidades, bifurcaciones. Cada decisión consciente altera el trayecto. El milagro es la coautoría con el universo, la sensación de participar activamente en la creación de la propia experiencia. En lo desconocido del libre albedrío, Géminis encuentra poder creativo. Así, la expansión de Géminis continúa revelando capas cada vez más complejas y luminosas. No busca llegar a un punto final, porque su naturaleza es el proceso. En lo desconocido no hay amenaza, hay diálogo. Y en ese diálogo permanente entre mente, cosmos y experiencia, los milagros se manifiestan como comprensión, movimiento y transformación constante, recordando que vivir es aprender a danzar con lo que aún no tiene forma. En una franja aún más arcana del simbolismo geminiano se manifiesta la relación con el destino compartido. Géminis no vive la experiencia como algo aislado, sino como una red de relatos que se entrecruzan. Cada pensamiento emitido resuena en otros, cada descubrimiento personal modifica el campo colectivo. El milagro que surge aquí es la conciencia de interdependencia, comprender que incluso los movimientos más sutiles generan ondas expansivas. En lo desconocido del impacto invisible, Géminis actúa con una ligereza responsable, sabiendo que todo viaje interior deja huella en el mundo. Desde la astrología mística, Géminis guarda una conexión especial con los mensajeros del tránsito, arquetipos del cambio entre estados. Sueños, señales fugaces, intuiciones repentinas son formas de comunicación que este signo sabe decodificar. El milagro no es la señal en sí, sino la capacidad de reconocerla como guía sin caer en la rigidez de la interpretación literal. En lo desconocido del simbolismo vivo, Géminis se mantiene flexible, permitiendo que el mensaje evolucione junto con la conciencia. En la épica del espíritu errante, Géminis representa al iniciado perpetuo. Nunca se declara maestro definitivo, porque sabe que cada certeza puede convertirse en límite. Esta humildad intelectual es una forma elevada de poder. El milagro consiste en mantenerse aprendiz aun cuando se posee experiencia, evitando la soberbia del conocimiento cerrado. En lo desconocido de cada nueva etapa, Géminis entra ligero, sin armaduras innecesarias. Existe también una dimensión heroica en la relación con la contradicción externa. Cuando el entorno exige definiciones rígidas, Géminis sostiene la ambigüedad creadora. No como indecisión, sino como apertura a múltiples verdades coexistentes. El milagro aquí es la paz interior en medio de la polarización. En lo desconocido de los conflictos binarios, Géminis demuestra que la realidad no necesita ser reducida para ser comprendida. Astrológicamente, Géminis custodia el pulso de la juventud eterna de la conciencia. No se trata de edad, sino de actitud. La capacidad de sorprenderse, de reír, de cambiar de perspectiva mantiene viva la energía vital. El milagro es la renovación constante del entusiasmo, incluso después de experiencias difíciles. En lo desconocido del cansancio existencial, Géminis encuentra una chispa que reactiva el deseo de seguir explorando. En planos más profundos, este signo se vincula con la noción de verdad móvil. No existe una revelación final que clausure el misterio. Cada comprensión abre otra puerta. El milagro es aceptar que la verdad no se posee, se transita. En lo desconocido de las respuestas incompletas, Géminis encuentra libertad, porque no necesita cerrar el círculo para seguir avanzando. La épica geminiana también se expresa en la capacidad de cambiar de piel sin perder esencia. Roles, identidades, contextos se modifican, pero el núcleo permanece atento, despierto, curioso. El milagro es la continuidad interna en medio de la metamorfosis. En lo desconocido de las transiciones radicales, Géminis no se fragmenta, se adapta y se expande. Desde una perspectiva motivadora profunda, Géminis encarna la fe en la inteligencia de la vida. No una fe dogmática, sino una confianza dinámica en que siempre habrá una salida creativa, una alternativa inesperada. El milagro es la esperanza activa, aquella que no espera pasivamente, sino que explora, aprende y actúa. En lo desconocido del aparente callejón sin salida, Géminis descubre puertas ocultas. En una capa aún más sutil, Géminis se relaciona con la vibración del humor como medicina espiritual.
La capacidad de relativizar, de encontrar lo absurdo incluso en lo solemne, disuelve bloqueos energéticos profundos. El milagro es la sanación a través de la ligereza consciente. En lo desconocido del dolor emocional, Géminis no niega la herida, pero evita que se convierta en identidad. Así, la energía geminiana continúa desplegándose como una corriente viva que atraviesa planos mentales, emocionales y espirituales. No busca anclarse en una sola forma, porque su misión es mantener el flujo. En lo desconocido no hay amenaza definitiva, solo territorios aún no explorados. Y en esa exploración constante, Géminis sostiene una épica silenciosa pero poderosa, la de transformar el misterio en camino, la incertidumbre en impulso y el cambio en milagro continuo. En una dimensión todavía más profunda del arquetipo geminiano aparece la relación con el error como maestro sagrado. Allí donde otros signos temen equivocarse por perder estabilidad o identidad, Géminis comprende que el error es información en estado puro. No existe fracaso definitivo, solo datos que aún no han sido integrados. El milagro surge cuando una equivocación abre una vía que jamás habría sido explorada desde la seguridad. En lo desconocido de lo que no funcionó, Géminis descubre claves ocultas para un movimiento más auténtico. Desde la astrología arquetípica, Géminis también gobierna la frontera entre lo individual y lo múltiple. Es el signo que recuerda que la conciencia no está confinada a una sola voz interna. Pensamientos contradictorios, impulsos diversos, deseos cambiantes no son signos de debilidad, sino expresiones de una mente capaz de alojar complejidad. El milagro aquí es la convivencia interna, la capacidad de no expulsar partes del ser por no encajar en una narrativa simple. En lo desconocido de la identidad plural, Géminis encuentra unidad dinámica. En la épica invisible del signo se despliega la relación con el viaje sin desplazamiento. Géminis puede recorrer mundos enteros sin moverse físicamente, atravesando ideas, símbolos y lenguajes. El milagro es la expansión sin huida, la aventura que ocurre en la mente despierta. En lo desconocido del confinamiento externo, Géminis mantiene abierta la puerta interior, demostrando que la libertad también es un estado mental. Existe una conexión profunda con la transmutación de la ansiedad en impulso creativo. La inquietud geminiana, cuando no se reprime ni se desborda, se convierte en motor. Esa vibración interna empuja a aprender, a investigar, a comunicar. El milagro se manifiesta cuando la energía que antes dispersaba comienza a construir. En lo desconocido del nerviosismo interno, Géminis descubre ritmo y dirección. Astrológicamente, Géminis se relaciona con la capacidad de cambiar de escala. Puede observar el detalle microscópico y, al mismo tiempo, comprender el panorama general. Este salto constante entre niveles de percepción permite decisiones más inteligentes y menos rígidas. El milagro es la perspectiva móvil, la habilidad de no quedar atrapado en una sola visión. En lo desconocido de los dilemas complejos, Géminis encuentra soluciones porque no mira desde un solo ángulo. En el plano épico del alma comunicante, Géminis también actúa como sembrador de ideas que maduran en otros. Muchas veces no ve el resultado inmediato de sus palabras, pero confía en el proceso. El milagro ocurre a distancia, en tiempos diferidos, cuando una idea compartida despierta a alguien más adelante. En lo desconocido del impacto invisible, Géminis ejerce una influencia silenciosa pero duradera. Desde una perspectiva motivadora profunda, Géminis encarna la valentía de cambiar de opinión sin culpa. Reconocer que una creencia ya no sirve no es traición, es crecimiento. El milagro es la honestidad intelectual, la fidelidad a la verdad del momento presente. En lo desconocido de la revisión interna, Géminis se libera de prisiones autoimpuestas. En capas aún más sutiles, este signo se vincula con el arte de moverse entre ritmos distintos. Puede acelerar cuando es necesario y desacelerar cuando la situación lo pide. Esta flexibilidad rítmica evita el desgaste extremo. El milagro es la administración consciente de la energía vital. En lo desconocido del agotamiento, Géminis encuentra nuevas cadencias para continuar. La épica geminiana también se expresa en la capacidad de transformar la soledad en diálogo interno fértil. Cuando no hay interlocutores externos, la mente se convierte en taller creativo. Ideas, imágenes, reflexiones se entrelazan y generan nuevas comprensiones. El milagro es la autosuficiencia mental sin aislamiento emocional. En lo desconocido del silencio social, Géminis mantiene viva la conversación interior. Astrológicamente, Géminis está vinculado a la noción de aprendizaje circular.
Nada se aprende una sola vez. Las lecciones regresan con nuevas capas de significado. El milagro es reconocer el progreso incluso cuando el tema parece repetirse. En lo desconocido de los ciclos reiterados, Géminis descubre profundidad donde antes solo veía repetición. En una dimensión todavía más elevada, Géminis representa la confianza en la inteligencia emergente. No todo necesita ser planificado desde el inicio. A veces, la claridad aparece mientras se avanza. El milagro es la revelación en movimiento, la certeza que nace del acto mismo de caminar. En lo desconocido del proceso abierto, Géminis encuentra guía. Así, la energía geminiana continúa desplegándose como un principio de vida que se rehúsa a quedar fijo. Cada aspecto no mencionado se suma como una capa más de sentido, confirmando que lo desconocido no es una frontera final, sino un espacio de expansión permanente. En ese territorio cambiante, Géminis sostiene su misión cósmica, recordar que pensar, aprender, cambiar y comunicar no son actos menores, sino gestos heroicos que, repetidos una y otra vez, convierten la incertidumbre en milagro y el movimiento en destino vivo. En la raíz más profunda del arquetipo geminiano se encuentra la relación con la confianza en el tránsito. Géminis no necesita garantías absolutas para avanzar, su fe se deposita en el movimiento mismo. Existe un milagro silencioso en esa disposición a caminar sin promesa de llegada, porque en ese andar continuo se activa una inteligencia mayor que reorganiza el camino paso a paso. En lo desconocido del trayecto inacabado, Géminis no se pierde, se afina. Desde una perspectiva astrológica más amplia, Géminis encarna el principio de la mutación consciente. No todo cambio es automático, algunos requieren atención, presencia y decisión. Este signo sabe cuándo dejar que la vida se mueva sola y cuándo intervenir con una idea, una palabra o un giro mental. El milagro surge en esa danza entre entrega y acción. En lo desconocido de la incertidumbre, Géminis reconoce el momento exacto para participar activamente en la creación del destino. En la épica del conocimiento vivo, Géminis representa al portador de chispas. No construye templos cerrados de verdad, sino fogatas móviles donde otros pueden acercarse, tomar calor y seguir su propio viaje. El milagro no es la permanencia de una doctrina, sino la transmisión de inspiración. En lo desconocido de las búsquedas ajenas, Géminis ofrece impulsos sin imposición. Existe también una dimensión poco explorada relacionada con la paciencia inteligente. Aunque se asocia a Géminis con la rapidez, hay una paciencia que no es espera pasiva, sino observación activa. Saber cuándo no intervenir, cuándo dejar que la información se revele sola, es una forma elevada de sabiduría. El milagro ocurre cuando el tiempo interno se alinea con el tiempo cósmico. En lo desconocido de los procesos lentos, Géminis aprende a respirar sin abandonar el movimiento interior. Astrológicamente, Géminis mantiene una relación especial con la frontera entre lo visible y lo intangible. Ideas que aún no tienen forma, pensamientos que flotan sin nombre, intuiciones que no encajan en categorías existentes encuentran en este signo un espacio de hospedaje. El milagro es permitir que lo informe exista sin forzarlo a definirse de inmediato. En lo desconocido de lo aún no nacido, Géminis actúa como guardián paciente. En la épica del alma cambiante, Géminis representa la valentía de vivir sin una única máscara. Cambiar de rol según el contexto no es falsedad, sino inteligencia adaptativa. El milagro aquí es la autenticidad flexible, la capacidad de expresar diferentes facetas sin perder el centro. En lo desconocido de las múltiples versiones del ser, Géminis encuentra coherencia dinámica. Desde una perspectiva motivadora profunda, Géminis encarna la alegría del descubrimiento continuo. No necesita grandes revelaciones para sentirse vivo, una idea nueva, una conexión inesperada, una comprensión repentina bastan para reactivar el entusiasmo. El milagro es la autosustentación del impulso vital. En lo desconocido de la monotonía, Géminis encuentra siempre una grieta por donde entra aire fresco. Existe además una relación sutil con la sanación a través de la comprensión. Cuando algo duele, Géminis no huye del dolor, lo observa, lo nombra, lo analiza hasta que pierde rigidez. El milagro es la descompresión emocional que surge al entender sin juzgar. En lo desconocido de las emociones densas, Géminis introduce claridad como forma de alivio. En planos más elevados, este signo se vincula con la noción de verdad compartida. No existe una sola mirada suficiente para abarcar la totalidad. La verdad se construye en el intercambio, en la suma de perspectivas. El milagro es la inteligencia colectiva emergente.
En lo desconocido del diálogo profundo, Géminis actúa como catalizador de comprensión mutua. La épica geminiana también se manifiesta en la capacidad de sostener la curiosidad incluso frente al desencanto. Cuando algo pierde brillo, no se clausura la búsqueda, se redirige. El milagro es la resiliencia del asombro. En lo desconocido de las decepciones, Géminis encuentra nuevas preguntas que reavivan el fuego interno. Astrológicamente, Géminis guarda afinidad con los ciclos breves pero intensos. No todo proceso necesita durar eternamente para ser significativo. Hay experiencias fugaces que transforman más que largos recorridos. El milagro es reconocer el valor de lo efímero. En lo desconocido de los encuentros breves, Géminis extrae enseñanzas duraderas. En una dimensión todavía más sutil, Géminis se relaciona con la liviandad como virtud espiritual. No cargar con más de lo necesario, no dramatizar lo mutable, no absolutizar lo transitorio. El milagro es la libertad interna que surge al soltar peso innecesario. En lo desconocido de las cargas heredadas, Géminis elige moverse ligero. Así, la energía geminiana continúa desplegándose como una corriente inagotable de adaptación consciente, aprendizaje vivo y transformación silenciosa. Cada aspecto no desarrollado revela que el verdadero poder de Géminis no está en saberlo todo, sino en mantenerse disponible para lo que aún no se sabe. En lo desconocido no hay vacío, hay posibilidad. Y en esa posibilidad permanente, Géminis cumple su gesta más grande, convertir el cambio en aliado, el movimiento en hogar y la incertidumbre en una fuente constante de milagros.